Buenos días, público de Radio Victoria en todo superior. Hoy lanzamos nuestro programa, un programa cultural y que tiene que ver con las raíces del Perú. Pero coméntanos, José, ¿cómo se llama este programa? Preséntate. Claro, exactamente. Gracias, Tatiana, por la presentación. Y bien, este programa es novedoso, bueno, un poquito nuevo, ¿no? Para nuestros amigos de Radio Victoria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre nuestro país, nuestro Perú. El Perú, que es grande, es maravilloso, es muy bonito y queremos que se vea a nivel internacional, claro, ¿no? Y queremos darles a conocer también un poquito sobre qué es lo que pasaba antes en el Perú, ¿no? Nuestra cultura, nuestra historia, sobre todo, Tatiana. Bien, ¿qué pasaba con nuestra cultura? Queremos hablar un poquito más sobre qué es lo que va a tener este programa. Vamos a tener temas sobre turismo, voces que representan a nuestro Perú, tal vez sociólogos, antropólogos, incluso psicólogos. También hablaremos del deporte, José. A ti que tanto te gusta el deporte, coméntanos qué es lo que vamos a tener con el deporte y cómo se va a unificar con la cultura. Claro, ¿a quién no le gusta el deporte, no? El deporte maravilloso, sobre todo el fútbol, ¿no? Pero tampoco hay que dejar otros deportes de lado. Pero hablemos un poquito del fútbol, ¿no? Cómo es que representantes peruanos han logrado llegar a la historia deportiva dentro del fútbol internacional. Tenemos el ejemplo del Cholo Sotil, que ha jugado en el Barcelona, ¿no? De los equipos más grandes del mundo. También el de Claudio Pizarro, ¿no? Uno de los jugadores un poquito más modernos que el Cholo Sotil, pero que ha dejado marca y ha dejado huella en Alemania, en el Bayern Múnich, en el equipo más grande de ese país. Muy bien, José, pero ya para dejar al público con más ansias de saber qué es lo que vamos a tratar, hoy teníamos preparado algo para ustedes. Queríamos hablar sobre lugares turísticos, específicamente Quequeña, pero lo que sucede es que actualmente nos encontramos con una realidad que está afectando posiblemente a un sector de nuestro querido país. Cuéntanos, José, ¿qué es lo que tenemos preparado para hoy? Bueno, hoy día estamos viendo sobre todo lo que ha pasado ayer, ¿no? Porque ayer han sido las elecciones generales 2026 en el Perú. Y como no, ya tenemos algunos resultados, ¿no? Superando el 54% de resultados ya vistos y ya contados por la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha dejado resultados un poco polémicos para el país. Claro, en nuestra ciudad de Arequipa también ha afectado, ¿no? Ciertamente, porque ha habido algunos cuestionamientos con los módulos y todo ello. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Tatiana? Me parece que ayer hubo incidencias con las cédulas de votación, las mesas de sufragio. Me parece que faltaron aún mesas de sufragio y que, bueno, hasta el día de hoy continúan los conteos, ¿no? Notamos que en la Universidad Nacional de San Agustín aún siguen contando los votos, ¿no? Y bueno, también se vio que las mesas no se dieron en la hora apropiada. Pero ahora indaguemos más sobre quiénes están liderando las votaciones. José, coméntanos. Me parece que hay 4 partidos que estaban liderando las elecciones. Claro, ayer a boca de urna, ¿no? En la noche se vio que ya habían representantes de los partidos políticos que ahorita los vamos a mencionar, que han generado cierto rechazo, me parece, de la población. ¿Por qué? Porque en los conteos rápidos ahora estamos viendo a Keiko Fujimori en el primer puesto, ¿no? Claro, tenemos a Keiko Fujimori en el primer puesto, pero luego sigue Rafael López Aliaga. Seguidamente tenemos a Jorge Nieto, el arequipeño, con el partido de Buen Gobierno, ¿no? Y cómo no, también está Ricardo Belmont con el partido Obras, ¿no? Y finalizamos tal vez con un partido de izquierda. ¿De quién se estaría tratando, José? Un partido de izquierda, Juntos por el Perú, si mal no me equivoco, ¿no? Sí, del candidato Roberto Sánchez, que ayer a boca de urna causó un poquito de discordia. ¿Por qué? Porque en algunas encuestas apareció como segundo lugar. Claro. Diciendo, ¿no? Que el nuevo partido de Pedro Castillo estaba en auge y estaba elevándose mucho, llegando así en algunas encuestas al nivel 2, bueno, a la segunda posición. Sí, pero notamos también ahora, revisando la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Roberto Sánchez está liderando este último lugar por regiones como Cajamarca, Huancavelica. Claro. ¿Cuáles más, José? Coméntanos. Algunas regiones que están en el lado derecho de nuestro país, ¿no? Como son la sierra y la selva.
Claro. que ahí tiene bastantes simpatizantes este partido Juntos por el Perú. Pero hay un contraste porque en el lado de la costa están liderando partidos, los 3 partidos mencionados en el primer puesto, ¿no? Como son el Fuerza Popular, Renovación Popular y el Buen Gobierno. El Buen Gobierno. Y recordemos también que Jorge Nieto ha tenido gran acogida de la Ciudad Blanca, nuestra ciudad. La mayor parte de votos de Jorge Nieto llegan por los arequipeños y también por los moqueguanos, ¿no, José? Sí, en Moquegua ya tiene un cierto nivel un poquito alto, pero ha seguido liderando JP. Claro, pero ahora para adentrarnos un poco más sobre este público electoral y bueno, teniendo en consideración que la mayor parte de votos se va para Fuerza Popular, hablemos un poco, hoy vamos a tratar al Fujimorismo. Claro. ¿Qué tiene que ver el Fujimorismo con esto? Bueno, queríamos hablar sobre el Fujimorismo, su historia, porque al ver a tanto público elector con Fuerza Popular, ¿por qué no hablar sobre el trasfondo de? Claro, empezando, ¿no? Desde el candidato, bueno, expresidente Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, el chinito. Claro, el que estuvo 10 años ya en el poder, desde 1990 hasta el año 2000. Hasta el 2000, ¿no? Pero Fujimori entra contra Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa para pues prescindir al presidente Alan García Pérez, del que bueno estuvo gobernando en 1985 hasta 1990 y que nos trajo una serie de problemas. Claro. Coméntanos, José, ¿cuáles fueron estos problemas? Tal vez nos puedes encaminar en uno solo. Uno de los más grandes problemas que nos dejó Alan García en el Perú fue la hiperinflación. La hiperinflación que, bueno, trajo diversas caídas económicas a nuestro querido Perú. Claro. Entonces, este problema llega a ser fuente para Alberto Fujimori, ¿no? Pues lidera su partido indicando, ¿no?, que él iba a acabar con la hiperinflación, con la pobreza. Incluso iba a tratar temas sobre la descentralización, ¿no? Entonces es así como Alberto Fujimori data en el Perú. Pero ¿qué pasa con esta contienda entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori? José, coméntanos, ahí tal vez hubo una mentirita piadosa, ¿no? Claro, en esas elecciones se veía que eran partidos diferentes totalmente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque había un tema en específico, hablar del shock, ¿no? En esa contienda electoral, Mario Vargas Llosa proponía el shock económico, mientras que Alberto Fujimori no. Sí, Mario Vargas Llosa nos habló posiblemente con una verdad cruda que a muchos peruanos no les gustó, ¿no? O no les parecía, no les pareció. ¿no? Decían. Y por eso es que la ciudadanía decide votar por el chino, ¿no? Porque el chino sale diciendo no, nosotros le decimos un rotundo no al shock. Uh-huh. Pero José, cuéntanos qué era el shock para que nuestro público entienda, ¿no? ¿Qué es el shock? Era un golpe fuerte, crudo, como dijiste, y real. ¿Por qué? Porque la economía del Perú estaba por los suelos, ¿no? Había una inflación de que todo subía gradualmente, o sea, los precios subían gradualmente, y lo que se proponía con el shock era establecer un precio final. Fijo. ¿Para qué? Para todos los peruanos, para que esta economía se regule y no esté subiendo. Sí, pero para ejemplificarlo, José, ahora con un tema actual como el petróleo, vamos a hacer un ejemplo con el petróleo, ¿no? El petróleo sube de precio el 13 de marzo, ¿no? Pasa de 13 soles a 19 soles y subió gradualmente, luego pasó a 20, 21 y 23 soles, ¿no? Uh-huh. Redondeando también que llegó hasta los 25 soles. Pero ¿qué es lo que pasa con el shock? El shock no va a decirnos, ¿no? Sí, vamos a subir los precios de un sol en sol. No, el shock dijo, no, va a establecer un precio central. Dijo, bueno, sigamos con el ejemplo del petróleo. El shock habría dicho algo como, ya, el petróleo va a subir a 30 soles. Eso es lo que pasa con el shock, ¿no? Y que Fujimori en un inicio indica que no,
pero luego dice que sí, cuando ya entra a gobernar el Perú, ¿no? Entonces, continuamos, José. Claro, y ese ejemplo del combustible, ¿no? En ese año, ¿en qué consistió el shock exactamente? Bueno, fueron medidas inmediatas, ¿no? Acá tenemos como la eliminación de los subsidios a combustibles, alimentos y servicios básicos. También la liberación total de los precios y el tipo de cambio, el aumento drástico de las tarifas, la cuadruplicación del salario mínimo y el fondo de alivio de la pobreza. También la simplificación arancelaria. Lo que esto era la apertura a importaciones e inversión extranjera. O sea, no era traer mucha más economía al país, ¿no? Y que empresarios extranjeros inviertan en el Perú. Sí, bueno, estas fueron algunas de las cosas que realizó Alberto Fujimori, por supuesto, con el partido, el Fujimorismo. A ver. Bien, vamos a leer los comentarios. José, tal vez me podrías ayudar mientras yo sigo explicando un poquito sobre qué más pasó aparte del shock. No, Alberto Fujimori llega a privatizar nuestras empresas nacionales, empresas nuestras. ¿Para qué? Para atraer inversión extranjera. Algunas de estas empresas las anoté. Son campaña peruana la compañía peruana de teléfonos, Entel Perú, Electrolima, Petroperú, ¿no? Centramin y el Banco Continental, ¿no? Fueron algunas empresas que pasaron de ser nuestras a otros ciudadanos, ¿no? Y que, bueno, para algunos llegó a ser bueno, pero para otros me parece que no. José, ¿qué dicen nuestros amigos en los comentarios? Bueno, ahorita están cargando los comentarios, ¿no? Tenemos bastante público y a los que les está gustando básicamente el programa, ¿no? Y bueno, síguenos comentando acerca del shock, Tatiana, por favor. Bueno, más que el shock, también quería hablar de otros casos. Aparte de la privatización de empresas, ¿por qué no recordar al Grupo Colina? ¿Qué era este Grupo Colina? ¿Alguien recuerda el Grupo Colina? El Grupo Colina era un grupo de Comando de Liberación Nacional. Recordemos que también Fujimori se entrelaza con el terrorismo, y es que el Perú estaba sobrellevando una época crucial por los carritos que explotaban, las amenazas que se daban a grupos andinos, me parece, a campesinos. En esa época era muy peligroso salir, porque también tenemos historias, ¿no? De, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De nuestros papás o de nuestros abuelitos, claro, que decían, era muy peligroso salir, y cuando salías sentías que ya no ibas a regresar, no era como un milagro regresar a tu casa, porque esos eran muy peligrosos, esas instancias del país. Claro, algunos tenían miedo, ¿no? De caminar hasta la esquina y que pase un coche bomba y explote, ¿no? Y posiblemente ya no regresar a casa. Estas fueron algunas características que concentraban al partido, ¿no? Pero hablando un poco más sobre Grupo Colina, ¿cómo surge Grupo Colina? Les voy a explicar. No, primero es el grupo, el GEIN. Recordemos que también estábamos en medio de Abimael Guzmán con el terrorismo, este grupo maoísta que buscaba, ¿no? La acogida de más ciudadanos. Recordemos que el GEIN es un grupo especial de inteligencia, ¿no? Nos vamos ahora hasta 1990. El inicio del periodo de Fujimori. Sí, ¿Qué pasa en 1990? En 1990, el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, iba a interceptar a Abimael Guzmán. Ya lo tenían, ya sabían dónde vivía, ya sabían a qué hora salía, ya sabían todos sus movimientos. Pero ¿qué pasa? Que Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, llega, ¿no? El 4 de diciembre de 1990, indicando al GEIN que no lo arresten, porque de ellos se iban a encargar las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, no se arresta a Abimael Guzmán, y queda libre, porque días después, en la casa de Abimael Guzmán, le llega una nota que le decía, huye, corre. Pero ¿quién le habría pasado este dato? Tal vez Vladimiro Montesinos, o qué es lo que pasó, ¿no? Porque iba a ser arrestado por el GEIN y no fue así.
tuvo más años y que, por cierto, Alberto Fujimori llega a cerrar este grupo de inteligencia. Posiblemente con el GEIN se habría terminado con el terrorismo de forma inteligente, de forma racional. Entonces, Alberto Fujimori dice, no, el GEIN no va. No va. ¿Y qué sale después? El Grupo Colina. El Grupo Colina. Claro. ¿Pero qué es el Grupo Colina? El Grupo Colina es el Comando de Liberación Nacional. Claro, ese Comando de Liberación Nacional estaba a cargo de Montesinos y, cómo no, estaba a cargo de Fujimori. Claro, también fue también llamado el Escuadrón de la Muerte. Y ahora les vamos a explicar por qué, José. Este grupo Colina buscaba redimir a los terroristas, pero al redimir a los terroristas no hacían como un breve análisis de quiénes realmente eran los terroristas, ¿no? Claro. Buscaban combatir el terrorismo con terror, ¿no? Vulnerando algunos derechos. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque hay 3 casos con el Grupo Colina, ¿no? Es la masacre en Barrios Altos, José. ¿Qué es la masacre de Barrios Altos? El 3 de noviembre de 1991, un año después de que Alberto Fujimori llega al poder, se da... supuestamente el Grupo Colina creía que iba a haber una reunión del Comité de Sendero Luminoso, no, pero en Barrios Altos había una casa de 2 pisos donde se iba a dar esta reunión de terroristas, ¿no? Pero lo que sucede es que en el segundo piso era la reunión. ¿Pero qué pasaba en el primer piso, José? Había una pollada entre vecinos del sector que, bueno, estaban disfrutando del día, ¿no? Estaban bailando, tal vez comiendo una rica pollada. ¿Quién no ha comido una pollada, no? Y lo que sucede, claro, nuestra querida Miluz también le gusta la pollada, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en el primer piso estaban disfrutando de la pollada y en el segundo piso se estaba dando esta reunión. Pero ¿a quiénes someten? ¿A quiénes masacran el Grupo Colina? A los del primer piso. A los vecinos que simplemente estaban bailando, José. Claro, esto era porque habían confundido, bueno, más que confundido, habían entrado sin previa investigación. ¿Por qué? Porque los confundieron con una reunión de Sendero Luminoso. Ahí, algunos datos, era que mataron a 15 personas. Sí, mataron a 15 personas, algunos dicen que son 10, algunos historiadores dicen que fueron 16 personas. Entre ellos incluidos, ¿no? Niños. Incluido no solo adultos un mayores. niño. Coméntenos, ¿ustedes creen que un niño de 8 años ha podido ser terrorista, José? ¿Ha podido estar? No, obviamente no. Obviamente que no, porque es un niño y no tiene una razón como tal de lo que es el terrorismo. Entonces, eso es lo que sucede, que se matan a personas que no tenían nada que ver con el terrorismo. Sigamos con otro hecho. El otro hecho, el segundo hecho que podemos hablar es la masacre de la Cantuta. La masacre de la Cantuta. Donde secuestraron y asesinaron a 9 estudiantes, si no me equivoco, y a un profesor de la universidad. Un profesor. ¿No? ¿Qué nos puedes comentar de ello, Tatiana? Bien, que esta masacre de la Cantuta se da en una universidad, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Puede ser como la Universidad Nacional de San Agustín. Claro. José, tú eres agustino, ¿no? Mi alma mater, ¿no? Nuestra alma mater, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? En esta universidad ingresan los del Grupo Colina y someten a un docente y a estudiantes universitarios. ¿Qué hacen? Los secuestran y los ejecutan. Claro, posteriormente fueron encontrados los cuerpos de los estudiantes. Sí, ¿no? fueron encontrados, pero los ejecutan ¿por qué? Porque gratamente Grupo Colina, como juez y supervisor de todo, dijo, ellos son terroristas, ¿no? ¿Y qué hicieron? Los sometieron, los mataron. Eso es lo que pasó. Y bueno, en el año 2009, la Corte Suprema, después de una larga investigación, indica que estos estudiantes y docentes no eran terroristas. Entonces, estas muertes se dieron
como parte de una violación de sus derechos, posiblemente del derecho a la vida. Y ahora, bueno, me dio un poco de tristeza porque fue un caso crucial con el terrorismo, José. Y ahora vamos con otro, ¿no? Otro, tal vez podríamos hablar. Claro, José. cabe recalcar, queridos amigos de Radio Victoria, que estamos dando un breve contexto a lo que es la historia del fujimorismo, ¿no? Cómo es que ha iniciado, cómo es que ha entrado al poder y cómo es que ha llevado el rumbo del Perú en esas épocas. Bien, y junto a ello también agregar que Radio Victoria es una radio que educa, y es por ello que estamos realizando el programa con un análisis e investigación de este partido que está liderando las elecciones 2026. Viendo el contexto actual. Ajá, con Keiko Fujimori. Y la disconformidad de muchos de los ciudadanos que dicen, no, Keiko, no, el fujimorismo nunca más. Ahora, José, continuando con otra masacre triste, masacre en Santa. ¿Qué sucede? Que un grupo de campesinos de la provincia de Santa, en el departamento de Ancash, también es sometido por el grupo Colina, porque netamente este grupo indica que eran terroristas, entonces los someten, y así se culmina con vidas que, bueno, pagaron por hechos que no eran suyos. ¿No, José? Eso Bastante es lo que lamentable sucede. porque hay peruanos que no tuvieran la culpa de nada. No tuvieron absolutamente nada que ver con el Sendero Luminoso, con el terrorismo en esas épocas, y sufrieron las consecuencias de personas que no estaban apropiadamente aptas para llevar este tipo de intervenciones, ¿no? Claro, los peruanos fueron sometidos por un partido, por el fujimorismo. Esperemos que este año, en estas elecciones, no lo seamos. Claro. ¿No? O bueno, depende de ustedes. Para ello les pido que investiguen, analicen, busquen información y voten con conciencia y bajo la historia, ¿no? Claro. Continuamos ahora con otro tema controversial con el fujimorismo, ¿no? Las esterilizaciones forzadas. Ya. Bien, continuamos con las esterilizaciones forzadas. Recordemos que 346.219 mujeres fueron esterilizadas y prácticamente obligadas, ¿no? Bajo un dominio, ¿no? Se les decía en ese entonces que era planificación familiar. Esto se dio gracias a que querían el gobierno quería eliminar la pobreza, claro, pero y su lema era que los pobres no tengan hijos. Claro. Y eliminar la pobreza eliminando a los pobres, ¿no? ¿Eliminar la pobreza tiene que ver con eliminar a los pobres? No. No. Yo creo que no. Y bueno, hay bastantes salidas a eso, ¿no? Como educarlos a los ciudadanos, educar a la población, para que puedan entender qué conlleva tener a un menor de edad a cargo, ¿no? A un hijo, que no es fácil en estas épocas. Bien, aquí nuestro público nos comenta, ¿no? Fujimori nunca más. También nos comenta Ruth Noemí que hubo fraude, ¿no? Porque faltaron 86,000 ciudadanos por votar. Este dato representa, me parece, el 0.8% de público elector. Claro, ahí es una irresponsabilidad un poco grande de parte de estos organismos que han hecho de las elecciones, ¿no? La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? La OMPE asegura de que el traslado del material elector no ha sido efectuado y se han quedado bastantes ciudadanos sin poder votar. Pero ahí nos va la pregunta, ¿dónde está la organización? ¿Dónde está la organización que lleva estas entidades para la población, ¿no? Que es en un solo día, que se tiene que manejar adecuadamente, porque no es una cosa de juego de que estos ciudadanos, cerca de 83,000 ciudadanos, no pueden ejercer su derecho, no pueden ejercer su derecho a sufragio, básicamente, y elegir a un presidente que ellos quieren que los represente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ello, Tatiana, de que la OMPE no ha cumplido del todo su labor en estas elecciones? Que, bueno, al Perú le falta mayor organización.
y planificación para tener eficacia con momentos tan cruciales como las elecciones, porque se trata de nuestro presidente, de nuestra Cámara de Senadores y Diputados, quienes finalmente son los que representan a una gran población, representan a sus carencias, a lo que requiere, ¿no?, la población, y ver que se han dado esta serie de sucesos es lamentable. Pero ahora continuamos con los comentarios. Jade Yekita nos dice: eliminar a los pobres de las alturas para apoderarse, eliminar a los pobres de las alturas para apoderarse de sus tierras, porque ya sabían que por ahí hay oro y podían estar explotando a diestra y siniestra. Tal vez, José, ¿tú crees que eso fue apropiado, fue bueno? Entrar drásticamente con esos fines no es del todo adecuado. O sea, siempre se tiene que buscar, como he mencionado hace poco, más salidas, no entrar así, ¡pam!, directamente y decir, no, hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque están haciendo esto. Y hay que cortarlos de una vez. Sino que también son ciudadanos, son peruanos, obviamente. Peruano con peruano necesitamos ayudarnos. Y entrar así es un poco perjudicial también para nuestro país, porque no estamos respetando también los derechos de las personas. Claro, no estábamos respetando los derechos de las personas, pero Grecia nos menciona en los comentarios que las esterilizaciones ayudaron a múltiples mujeres, y creo que este comentario también tiene que ver con lo que se vivía en estos sectores del Perú, y es que habían mujeres, habían familias, y creo que no nos dejarán mentir, que tenían de 7 a 15 niños, ¿no? Y es por ello que se daba la pobreza en el Perú, pero tal vez actualmente, José, ¿tú crees que esa decisión haya sido una buena decisión? Actualmente contamos, ¿no?, con la educación sexual integral, tenemos el apoyo de los nuevos medios, el internet, y podríamos educarnos. José, hace poco hablamos sobre ello contigo y con algunos compañeros de Radio Victoria, porque recuerden que en Radio Victoria aquí todos tenemos algo que decir, tenemos opiniones, ¿no? Y bueno, dinos, José, ¿qué es lo que decíamos? Algo por ahí sobre la educación, sobre educar a estos sectores, ¿no?, del Perú. Claro, era también, o sea, que los peruanos, o bueno, las peruanas tengan su derecho de poder escoger sobre su cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque esas esterilizaciones forzadas era un método muy drástico, por así decirlo, y algunos comentarios decían, ¿no?, que los pobres no deben tener hijos porque no los pueden mantener. Claro, pero, o sea, le estás quitando ese derecho de ser madre a una persona. Habría salidas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos, como mencionaba Tatiana, la educación sexual integrada. Y ¿por qué no buscar esos métodos, no? ¿Por qué no partir hacia ese punto de educar a las personas, de hacerles entender que son pasos y son procedimientos para que los niños puedan tener ese futuro, ¿no? Un futuro no áspero, por así decirse, no que pasen precariedades y así, sino que se pueda regular poco a poco con la educación sexual. Claro que sí, pero lo que deberíamos de hacer también es que esta educación llegue a cada rincón del Perú, porque, claro, nosotros, José, tal vez nos podríamos llamar privilegiados porque tenemos acceso a nuestra alma mater, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pero ¿qué hay de personas que no pueden acceder a esta educación, que tienen que viajar, que tienen que ir a las ciudades? Porque ciertamente la educación a veces se concentra en las ciudades y claro, no en las provincias, ¿no? Ese es un problema grande en nuestro país, que existe el centralismo. Y hablando del centralismo, sobre todo está en Lima. Todo está concentrado en Lima. Todas las entidades públicas, todo, absolutamente todo pasa por Lima. ¿Por qué no descentralizar? ¿Y por qué no hacer que cada región sea independiente, ¿no? De que tome sus decisiones dentro de su jurisdicción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ¿no?, que viven, por ejemplo, en Chiclayo, en algunas partes alejadas de la ciudad de Lima, y dicen, no, voy a ir a Lima a buscar un mejor futuro.
Y todas esas personas migran a Lima, mudan a Lima, y existe una, ¿cómo por así decirlo? Ese centralismo, ¿no? De que hay bastantes personas en Lima que no están viviendo en condiciones adecuadas, ¿no? Y es un problema porque en su ciudad no encuentran esas oportunidades que posiblemente sí podrían encontrarlas en la capital. Claro que sí. Y bueno, creo que también hay una especie de programa, ¿no? Que se da en Latina, ¿no? Tal vez algunos recuerden a La Paisana Jacinta, ¿no? La canción de... Ya lo conozco, La capital, ¿no? ya me regreso a mi buen mariachi. Y en La Capital, por ejemplo, aquí ¿qué dice? Aquí los cerros tienen ventanas. Aquí a los edificios, obviamente. Aquí en la Lima bailan las Agua. Bailan las aguas. Bien, eso, bueno, recordé el programa de La Paisana Jacinta que hablaba también de un paso de La Paisana Jacinta de su lugar natal hacia Lima, ¿no? Y que esto fue un cambio abrupto. Pero este programa también fue considerado, me parece como una falta, ¿no? A nuestro Perú. Al interior de nuestro país. Habían televidentes, ¿no? Que decían que no, que esto es una falta, eso es una ofensa, ¿no? Es una falta de respeto, ¿no? A las personas que... Bien, continuamos con nuestros comentarios, analizando nuestros comentarios. Aquí Mijael SF nos dice: para mí es un mito que había oro en esas tierras. ¿Ustedes piensan que con una supuesta planificación sexual los pobladores iban a acatar esas recomendaciones? Porque yo sí siento que genera pobreza. Bueno, yo siento que sí, de cierto modo, la educación sexual podía ayudar a solucionar este problema, pero, y ciertamente, de forma independiente, yo estoy en contra del genocidio, de las esterilizaciones forzadas. Disculpen, no sé cómo salió esa palabra, pero de las esterilizaciones forzadas, porque se puede tratar de ti. A ti no te pueden decir, oye, no tengas hijos, y ni siquiera decirte, porque estas esterilizaciones se daban sin previo aviso, ¿no? Y de hecho, yo tengo un caso. Mi madrina de bautizo, madrina si me estás viendo, mi madrina quería embarazarse justo en la época de estas esterilizaciones y no podía, y tenía cierto miedo de que a ella la hayan esterilizado y pues no haya podido tener bebés, ¿no? Así que yo siento que este problema de las esterilizaciones tiene mucho que abarcar. Esperemos que en nuestro próximo programa, José, tal vez podamos traer a un historiador que nos pueda guiar, ¿no? Porque los datos que les estamos dando, chicos, es previa a nuestra investigación, pero recuerden que siempre se necesita la opinión de profesionales. Un especialista, ¿cómo no? Continuamos. Acá hay otro comentario de Iván Muñoz. Dice: actualmente en Arequipa hay menos nacimientos desde el 2020. Cada año se está bajando de 17,000 nacimientos por año. Por año bajó a 13,000 nacimientos. En 2060 la población está proyectada, ¿no? En 2060 la población del Perú será de 40 millones, en su mayoría adultos mayores. Ya no habrá fuerza laboral, no hay población de Perú, ¿no? Y bajará gradualmente. Esto es algo que se ve no solo en el Perú o en Arequipa, se ve a nivel mundial. Porque Cierto. Muchas personas jóvenes, ¿no? Ahora los jóvenes de 23, 30 años, llegando hasta los 40, ya no quieren tener hijos. Y esto es un problema inmenso porque el PBI va a bajar. Claro que sí. Hace poquito escuchaba un comentario en Italia, por ejemplo, había una persona, ¿no? Y me comentaba mi mamá que estaba conversando con una persona que había vivido cerca de 20 años en Italia. Y le decía, ¿por qué no te quedas en Italia? Y decía, no, es que Italia está decayendo un poco. ¿Por qué? Porque las personas ya están un poquito mayores, ¿no? Y ya no hay jóvenes. No hay jóvenes que quieran ya tener hijos. Y que incluso les están pagando, ¿no, José? Para ir a Italia. Así que tal vez alguien está interesado en poblar Italia, pero no creo, ¿no? Porque aquí el programa quiere que los ciudadanos se sientan orgullosos de lo suyo. Claro. Entonces vamos a llegar a un punto donde ya los jóvenes no quieran llegar a
a lugares como Italia, sino quedarse en el Perú, porque el Perú es un país rico en cultura, diverso, ¿no? Y bueno, junto a ello quería hablar también que nuestro público elector se concentra en jóvenes. Ahora bien, continuamos. Vamos a dar una pequeña pausa, ¿no? Para refrescar y volver con mucha más información para nuestro programa cultural Sumac Perú. Sumac Perú. Bien, continuamos con Sumac Perú y recuerden que están con José Oviedo Yabar y Tatiana Cori. Sus servidores al público de Radio Victoria. Por supuesto, continuamos con el tema de las esterilizaciones. Tal vez alguien nos comentó, José. Claro, sí teníamos el comentario de Grecia, ¿no? Que eso ayudaba un poco a las personas que tenían algunos problemas, ¿no? En cuanto a eso. Y bueno, para generar un poquito más de interacción, ustedes, público de Radio Victoria, cuéntenos qué es lo que opinan, ¿no? Sobre el fujimorismo. Claro, les hago un feedback. Estábamos hablando sobre el gobierno de Alberto Fujimori que se da en 1990 hasta el 2000 y que estaba caracterizado, sí, por tener una ideología que se apegaba al populismo pragmático de derecha. Tal vez nos pueden decir ustedes más o menos cuál es su ideología, si son de derecha o de izquierda, o si no son ni chicha ni limonada y se consideran como el centro. ¿O les gusta más la gaseosa? No, mentira. Bueno, Tatiana, ¿qué nos puedes comentar sobre el populismo? El populismo, si mal no me equivoco, es darle a la gente lo que quiere, ¿no? Sí, es el populismo se caracteriza, ¿no? Por tal vez utilizar un sombrero y decir, bueno, sí, yo soy del pueblo, o bueno, se ha visto caracterizado por algunos personajes de la política que han utilizado las elecciones para recién ponerse una pollera, ponerse un sombrero chotano, claro. Que por cierto, yo no estoy en contra. De lo que sí estoy en contra es que se utilicen solo este periodo para acercarse
a los ciudadanos, cuando han tenido aproximadamente 5 años para estar de nuestro lado, para ver nuestras carencias, para realmente hacer de una investigación de qué, de inmersión, meterse al Perú profundo tal vez, ¿no? Claro, pero es un poco controversial, ¿no? Porque muchas personas les creen, ¿no? Dicen, él está con el pueblo. He visto algunos videos en TikTok del candidato Pepe Luna, ¿no? De que salía. El candidato justo era en estas elecciones, bueno, en esta campaña electoral, justo salía, ¿no? A los cerros, visitaba a las personas y las personas decían, no, sí, yo te conozco desde que éramos niños y tú nos acompañabas, ¿no? Pero ¿por qué no muestra eso antes? Sí, pero no? También este candidato se ha visto caracterizado por utilizar una canción popular, músicas populares, La Rica Chicha con Chacalón. Yo personalmente he visto videos donde Pepe Luna evidenciaba videos donde se daban las canciones, ¿no? Las melodías de Soy muchacho provinciano y eso, ¿no? Pero tal vez necesitamos realmente candidatos que estén en continuo seguimiento, que sepan lo que hay en Arequipa. También vi a alguna candidata que no sabía el precio del pollo, por favor. ¿Cómo no vamos a saber el precio del pollo? Somos ciudadanos, se supone que asistimos a comprar, o tal vez la candidata no sabía, ¿no? Pero ahora, chicos, queremos saber un poco más sobre lo que ustedes piensan, lo que nuestro público de Radio Victoria piensa. Por eso es que les compartimos nuestro número para que nos digan, ¿no? ¿Qué ideales tienen? Recuerden que comentarios que ustedes quieran o en los mismos comentarios los podemos escuchar. Recuerden que el número es 97 92 11 483, ¿no? También va a estar apareciendo en la cajita de comentarios para que ustedes puedan copiar el número, ¿no? Y escribirnos o mandarnos un audio o también compartir información que ustedes tengan. O apoyar este proyecto de jóvenes que quieren hablar sobre el Perú, sobre sus raíces, la cultura, la historia, el deporte, pero el deporte apegado un poco más a lo nuestro. Bien, aquí tenemos comentarios, ¿no? De Harold Dueñas, que nos dice que es una excelente información. Bien, José, ahora, ¿de qué más podríamos hablar sobre política? Bueno, vamos a dar unos resultados, ¿no? Actualicemos la página de la OMPE. ¿Qué nos dice la página de la OMPE? Resultados actualizados de la OMPE. Estamos en un 55% de actas contabilizadas a nivel nacional. Teniendo nuevamente en la cabeza a Keiko Fujimori, le sigue Rafael López Aliaga, seguido también de Jorge Nieto, ¿no? Rafael López Aliaga cuenta con un 14.37% de votos válidos, Keiko Fujimori con un 16.94% de esos votos válidos y Jorge Nieto Montesinos con un 12.72%. Está un poquito a la par, pero aún falta la mitad de los votos para contabilizarlos, ¿no? Sí, pero coméntenos, ¿ustedes creen que estos datos son reales? Porque justamente ayer estaba viendo un video lanzado por Fernando Llanos, un periodista peruano que ha sido reconocido por muchos ciudadanos y que personalmente a mí me parece un excelente profesional, donde hablaba sobre estos resultados, ¿no? Y población que estaba cerca, Fernando Llanos, decía, no, esos resultados son falsos, no les creo, hubo fraude. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Ustedes creen que hubo tal vez alguna especie de fraude electoral, incidencia? Esta vez vamos a ver a Keiko tal vez solicitando mayor investigación y solicitando nuestra información para saber si realmente estos votos son ciertos o no, si es que no también, ¿no? Porque muchas personas ya no creen, ¿no? en estas encuestas, en estos porcentajes, porque se estaba viendo, ¿no? que en la campaña electoral muchos de estos candidatos como Keiko y Rafael López Aliaga no tenían acogida en distintos lugares, ¿no? Se veía que no tenían esa aprobación de la ciudadanía. Claro, no tenían la aprobación de la ciudadanía, pero notamos que también un partido por el cual la ciudadanía estaba
posiblemente a favor o concentrándonos en Arequipa, se trata del del partido Buen Gobierno con Jorge Nieto, ¿no? Coco Nieto. Coméntanos, José. Claro, un candidato muy querido, ¿no? De la ciudad de Arequipa también, cómo no, porque es arequipeño. Y bueno, en los porcentajes que se están lanzando actualmente es que en Arequipa sí ha tenido una acogida bastante grande, seguido también de Rafael López Aliaga, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? El candidato del Buen Gobierno, Jorge Nieto, ha tenido una acogida en los últimos en las últimas etapas de las campañas electorales, teniendo una acogida también en redes sociales, ¿no? Donde todos decían, vamos por Jorge Nieto, votemos por Jorge Nieto, tenemos que salvar al país y así. Con el fin de que no salgan los partidos ya conocidos, ¿no? Como Fuerza Popular y Renovación Popular, que muchas personas mencionan también que le han hecho bastante daño al país. Claro, me parece que Renovación Popular tenía una candidata, Milagros Jauregui, me parece, que es la candidata que habla, que indica que, las violaciones a infantes, sí son un delito, pero que estas infantes estaban obligadas a dejar nacer a sus bebés, que eran productos de estos ataques, ¿no? Entonces, esto fue rechazado por la población. Vimos, ¿no?, que para muchos peruanos este comentario fue totalmente de más, ¿no? Claro, porque hay muchas personas que no están a favor de eso, están tratando de hacer valer también sus opiniones, porque son cuestiones bastante polémicas, por así decirlo. ¿Qué más nos puedes comentar sobre estos partidos que van siguiendo, Tatiana? Estamos con también obras de Ricardo Belmont, que también en estas últimas etapas de las campañas electorales se ha hecho muy conocido. Y algo que escuchaba y veía, ¿no?, por ahí es que a Ricardo Belmont lo ha ayudado su hija, ¿no?, que si mal no me equivoco es influencer, y gracias a eso, a esa campaña, ¿no?, que ha hecho su hija, ha tenido bastantes votos, superando también al que estaba posiblemente segundo puesto en las encuestas, ¿no?, antes de este proceso electoral, Carlos Álvarez, que ha caído al quinto puesto teniendo un 8% de votos válidos. Mucha gente diciendo de que sí, ¿no?, tomándolo a broma, de que Carlos Álvarez iba a hacer un chiste y que viendo la situación del país, todo eso era. Pero con Carlos Álvarez tenemos una serie de contraste, ¿no? Porque yo como votante quisiera que me represente a alguien que tenga las facultades necesarias para realmente ser presidente. También creo que, no simplemente porque ya se te dio, ¿no?, por querer ser parte de la política, te despiertes un día y digas, ay, sí, quiero crear mi partido político y tengo la intención de hacerlo bien. Y tengo la intención de hacerlo bien, pero realmente nosotros no necesitamos la intención, necesitamos... Claro, o sea, hay que tener un paréntesis, ¿no? Está bien tener la intención, claro, pero también está mejor tener esa intención y saber cómo manejar esa intención. Claro que sí, saber cómo manejar la intención, pero vayamos más que todo a la acción. La acción es necesaria, no solo decir quiero hacerlo bien, claro, prometo, no, sino realmente hacerlo bien, hacerlo por las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Bien, estábamos hablando, José, sobre el partido Cívico Obras, ¿no?, con Ricardo Belmont. Recordemos que Ricardo Belmont tuvo gran acogida, más que todo en medios digitales como TikTok. También se vio caracterizado porque su hija estaba compartiendo videos. Y le hacía esa propaganda. Y le hacía la propaganda que, por
conversada Bastante... por otra candidata a la presidencia, claro, Marisol Pérez Tello, indicó que la menor hija la hija de Ricardo Belmont estaba siendo sometida por el propio candidato, ¿no? Estaba siendo obligada a compartir estos videos y bueno, a Marisol Pérez Tello no le pareció razonable compartir y exponer a su hija. Ella indicó que no era apropiado. No, pero luego salió la señorita indicando, ¿no?, que esto no era obra de una obligación, sino era porque a ella misma le parecía agradable realizar este tipo de videos con Ricardo Belmont. Claro. Así también tenemos el curioso partido, ¿no?, de APP, Alianza para el Progreso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién lidera este partido? La mayoría de ustedes ya lo sabe, el candidato César Acuña, que no ha logrado tener, ¿no?, esos votos deseados, y que él mismo decía, no, las encuestas están mal, no, eso no, de verdad no debemos confiar en eso. ¿Por qué? Porque hay que ser sinceros y hay que ser realistas, había invertido una cantidad de dinero en su campaña electoral, ¿no? Había invertido mucho dinero, algo que no le ha resultado ni en la presidencia, ni en las cámaras de senadores, ni diputados, porque no se ve ningún diputado, ningún senador posicionado, ¿no?, para llevarse, para llegar a ese puesto. Y notamos que Acuña realiza una candidatura nueva. Entendamos también que la política en estos tiempos se ha visto banalizada, se ha visto sometida a adaptarse a los medios digitales, ¿no? Y Acuña ha sido, me parece, el principal candidato que se ha podido adaptar, porque, él sabía el auge de los streaming, ¿no? Y, se apegó a estos streamers populares como Cristo Rata, ¿quién es más? Sacha Uzumaki, me parece, Milenka Nolasco, quienes hablaban y profundizaban sobre el apoyo de Acuña, ¿no? Y un día decían que sí, que apoyemos a Acuña, y realizaban sus videos, y al día siguiente, por la presión que impartían los propios votantes en los comentarios de esos videos, diciendo, ¿no?, ¿cómo te has podido vender a la política? Es que se han visto sometidos a emitir comunicados oficiales indicando, ¿no?, que ellos no dijeron en ningún momento vota por tal candidato, ¿no? Claro. Sino que estaban haciendo una especie de show con este candidato. Y lo tomaban más a la burla que a algo serio, que es, ¿no?, elegir al representante de tu país. Claro. Simplemente decían, ya me ha pagado, ¿no? Ya, hay que ser sincero, me ha pagado. Claro que sí, pero entendamos que la política no es un show, chicos. No, la política merece estar analizada, estudiada y investigada, y el candidato no debe deberse a los shows, ¿no? Sino que los electores deben de votar por las propuestas que emite el candidato, no por un baile, ¿no? Acuña creyó que un baile lo iba a llevar a ganar las elecciones. Claro, pues y no. eso es algo bueno, ¿no? Se ha visto de que, este bajo porcentaje de Acuña es algo bueno, ¿no?, para el país, porque si bien los streamers tienen bastante acogida, imagino yo, ¿no?, que no son bonos, sí, no tienen bastante acogida, no representan, no han llegado a lo que realmente esperaban, ¿no?, ganarse los votos, simplemente tienen votos bajos. Y lo que pasa es que Raúl Cornejo Apaza nos comenta, ¿no?, pura pantalla eran esos streamers, más lo que gastó su presupuesto. Sí, por supuesto, sí, era pura pantalla, José. Notamos que se vio al candidato vendiendo anticuchos, bailando reggaetón, y esto no lo llevó a ganar. Claro, porque más que una campaña podría ser una contracampaña, porque al final no ayuda a nada. Pero luego tenemos otro candidato, tenemos a Porky, que también se ha visto envuelto con Speed, ¿no? Y que también ha sido criticado, ¿no? Que ha llevado a la Municipalidad de Lima a tener una gran deuda de 4,000 millones de soles, ¿no, José? Cerca de esas cifras, sí. Esta deuda, ¿por qué? Tal vez gastó mucho llevando a Speed a la municipalidad, ¿no? Entonces fue un tema controversial.
Bueno, creo que de acuerdo a ese tema, algo nos puede comentar Edwin, que dice: Tiabaya me dejó mal, soy presidente de mesa. ¿Qué es lo que ha pasado en Tiabaya? Si nos puedes comentar un poquito, te mandamos el número al cual puedes mandar un audio, ¿no? Diciendo, ha habido tal situación, ¿no? De que ha habido más votos por Rafael López Aliaga. Acá también lo vamos a comentar. Listo. Justo está fijado el número en los comentarios para que puedas mandar un mensajito diciendo o contextualizando más sobre qué es lo que ha pasado en Tiabaya. Bien, amigos, tenemos a 22 personas que nos están viendo. Esperamos a tener más visualizaciones. Recuerden que este programa se está dando con la finalidad de educar, ayudar y culturizar a más ciudadanos. Crean en nosotros. Es una propuesta nueva y, por supuesto, pegándonos. Radio Victoria siempre se apega a ser pedagogo social, ¿no? Educador. Ahora, continuando con Nat Edwin, nos dice: Tiabaya me dejó mal, soy presidente de mesa. Había más votos por JP en lo que es nacional, diputados y en Arequipa. Ay, cierto, Juntos por el Perú ha llegado a tener gran cantidad de votos, pero José, tal vez podríamos analizar en qué distritos Juntos por el Perú llega a tener mayor acogida. Tal vez podríamos buscar a Tiabaya. Acá, según resultados de la misma página de la OMPE, nos comenta que en Tiabaya ha habido, sí ha habido una gran acogida de JP, ¿no? De Roberto Sánchez, pero no ha sido la cantidad superior. Tenemos acá, resultados de la OMPE, ¿no? Que están resultados de la OMPE, a un Nat 47% en las actas contabilizadas de este distrito, que, sigue liderando Jorge Nieto. Coco Nieto está liderando en Arequipa, sí. Pero seguido de Obras, pero ahí está, en el punto en el que el tercer puesto está JP, Ricardo Sánchez. Ha tenido gran acogida, pero Nat Edwin, queremos hablarte un poquito más, que hay otros distritos que también han votado por el partido de Juntos por el Perú. Me parece que Quequeña, José, hoy día lo estábamos revisando, y es que nosotros estábamos a cada minuto buscando la OMPE, revisa la OMPE, actualiza, sí, y es que en Quequeña, sí, en ese distrito de Quequeña, sí ha habido mucha más acogida. Acogida por parte de los ciudadanos de Quequeña para el partido Juntos por el Perú. Y seguido está Ricardo Belmont con Obras. Ahí también aparece López Chau en la tercera posición. Es increíble que el partido Ahora Nación no haya tenido tanta acogida, ¿no? Sí, yo también escuchaba, ¿no? Mucho cuando caminaba por la calle, escuchaba, ¿no? López Chau, voy a votar por López Chau. Creo que sí tenía bastante acogida, pero ese auge de Ricardo Belmont creo que es el que ha llevado a que López Chau disminuya un poco su cantidad de votantes y se incremente más el partido de Obras, ¿no? Bien, Nat Edwin nos dice: yo ni enterado quién es JP y en qué nos beneficia. Bien. Eso es algo que sí ha ocurrido, por ejemplo, acá en Arequipa, ¿no? Muchos decían, no, JP, ¿quién está en JP? ¿Quién está liderando ese partido, no? Y no ha sido tan acogido acá en Arequipa. Lo que sí ha pasado es que en otras zonas del Perú, por ejemplo en la sierra, en la selva, ha tenido bastante acogida este candidato, Roberto Sánchez. Sí, Roberto Sánchez. Bien, Nat Edwin, te comentamos. Roberto Sánchez, José, mientras yo les voy hablando, tal vez nos podríamos enfocar en algunas propuestas de Roberto Sánchez, ¿no? Bien, Nat Edwin. JP es el partido Juntos por el Perú. ¿Quién es el candidato presidencial? Es Roberto Sánchez, ¿no? El candidato que se ha visto caracterizado. José, las propuestas. A ver, estoy buscando. Síguenos comentando. Bien, Roberto Sánchez ha estado caracterizado por llevar un sombrero y la camisa, ¿no? Algunos ciudadanos también comentaban en las imágenes que publicaba Roberto Sánchez, es que él era una copia de Pedro Castillo, ¿no? Pero yo también hace algunos días vi un análisis que se hacía a JP, y es que él quería cambiar quería sacar al director del BCR, ¿no? Julio Velarde. Julio Velarde. Él
Roberto Sánchez quería sacar a Julio Velarde y, bueno, destituirlo para cambiar netamente la economía, pero esto podría ser criticado porque recordemos que Julio Velarde nos ha dado estabilidad, entonces cambiarlo podría ser una propuesta me parece alocada. ¿Qué más tenía Roberto Sánchez? En su plan decía, ¿no? De que, bueno, más que todo ha recibido esa acogida porque decía, vamos a liberar al expresidente Pedro Castillo, que, bueno. Sí, y eso tiene que ver con lo que nos dice Grecia FC, que quería liberar a Castillo, ¿no? Grecia Fútbol Club. Y bueno, se cree que tal vez se apegó mucho a esa propuesta, ¿no? Ah, sí, yo voy a liberar a Pedro Castillo. Porque todos sus mítines decía, sí, Pedro Castillo, yo me he reunido con Pedro Castillo, él me ha dado este sombrero, y por eso es que estamos viendo por la ruta castillista que se ha dado en todo el Perú, creo. Y decía, ¿no? Siempre vamos a liberar al presidente Pedro Castillo. Y esa era su propuesta fuerte, pero también tenía otras propuestas como en seguridad, ¿no? Como decía, la reforma estructural de la Policía Nacional, en la creación del Sistema Nacional Integrado de Información Criminal, en sus propuestas económicas y de empleo, decía recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, fortalecer lo que es la capacidad de iniciativa empresarial del Estado en proyectos de revisión, en proyectos de envergadura, también regulación de los monopolios y los oligopolios. Ah, recordemos que en Arequipa hay un monopolio, ¿no? Me parece que es Bacus. Bacus, claro. Sí, tenemos un monopolio, Bacus, así que ya saben, creo que esto se podría regular, ¿no? Ahora bien, tenemos otro comentario de Harold Dueñas. Bueno, ahora ya. Listo. Continuamos con los comentarios de Harold Dueñas. Nos dice, ¿qué opinan de la OMPE? ¿No tuvieron las actas en algunas mesas de Lima? Algo raro, ¿verdad? José, ¿qué nos Más puedes que raro, decir? es preocupante, porque el que no hayan tomado esa responsabilidad con la total seriedad que merece el caso es bastante alarmante, porque hay ciudadanos que se han quedado sin poder ejercer su derecho a voto. Eran alrededor de 83,000, 63,000 votos. Sí, y tenemos un tuit de Jorge Nieto, ¿no? Que nos dice 13% de mesas no instaladas en Lima metropolitana, son casi 850,000 ciudadanos. Las últimas elecciones se han definido por una diferencia de 50,000 votos. Entonces, esto ha podido ser una especie de incidente muy grave, porque son 850,000 ciudadanos que no han podido votar, José. 850,000 votos que realmente son relevantes, porque estos mismos votos son los que llevan a la presidencia a Pedro Castillo, ¿no? Como lo dice Coco Nieto. Claro. Bien, ahora... ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más les vamos comentando? Nos dice Nati Queen, siendo presidente de mesa, salía a las 6:30 de la mañana por motivos de mal conteo en la capacitación. Por motivos de mal conteo en la capacitación se veía fácil y en realidad fue un caos. Recién me desperté con dolor visual de 30 horas despierto. Bien, sí, y esto tiene relevancia con lo que nos dice Grecia. Debería haber un aumento hacia los miembros de mesa, ya que los hicieron trabajar más horas de las programadas, además de las irregularidades en Lima. Claro, bueno, acá en este aspecto de Arequipa he tenido yo cuando fui a votar. Claro. Tuve un inconveniente. Bueno, más que un inconveniente, fue como una falta de coordinación, porque cuando llegué, también fui como prensa, pero llegué primero a votar. Y lo que pasó es que en la entrada del colegio San Martín de Porres, en el Circa, en Alto Ceba Alegre, en las puertas estaban personal de la OMPE diciendo, no, ha habido un error con las aulas. Pregúntame cuál es tu aula y yo te digo dónde te han redirigido. Y yo decía, pero se supone que hay una organización previa, ¿no? Ajá. ¿Por qué están habiendo estos errores? Y yo traté de comentarlo con la coordinadora de esa institución.
Y Claro me decía que no, sí. no podíamos comentar eso, ¿no? Porque eso iba directamente con la jefa, que era de la ODP. Ujú. Y ya pues, y no pude recibir mucha información de esos inconvenientes que surgieron en esa Claro, parte. pero son inconvenientes que nunca se habían visto. Ahora nos ha tomado más de 8 horas realizar el conteo. Desde Radio Victoria hemos recibido denuncias de ciudadanos de Alto Selva Alegre, de Mariano Melgar, que se han visto sometidos a continuar con el conteo y tal y como lo dice Edwin, ¿no? Se quedó más de 30 horas despierto, qué cansancio, ¿no? Claro, y esto también seguir afecta. votando. Esto afecta no solo en cuanto al conteo de votos, ¿no? Sino que le afecta a uno mismo. Imagínense, si uno es miembro de mesa y sí cumple con su responsabilidad ciudadana, Claro. pero se tiene que quedar 30 horas, no es posible, ¿no? Y la gran mayoría de los locales seleccionados han sido colegios. Y hemos visto noticias en la mañana donde los colegios aún no han podido recibir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque faltaban contabilizar las cédulas. Claro, y son estudiantes que se han visto sometidos a no recibir clases. Ahora, afectados Nat también. Ewing nos dice, ¿qué pasaría si Keiko gana? Sería la primera vez, es cierto, sería la primera vez en bastantes 4 años. procesos, ¿no? En bastantes años, pero esto nos lleva a la pregunta, si Keiko gana, ¿realmente ganó? Porque pudo haber una especie de fraude, ¿no? Si ahora notamos que la población indica que hubo fraude electoral, imagínense si gana Keiko. Bueno, eso es una pregunta que la responderemos después. Y no se olviden de volvernos a escuchar en nuestro próximo segmento este lunes de 12 A 1 de la tarde. con José Oviedo y Tatiana Cori. Nos despedimos, chicos. Esperamos que les haya gustado nuestro programa y que lo puedan compartir para que más personas tengan llegada y puedan escucharnos. Es un programa juvenil que tiene que ver con la cultura, la historia, el deporte, Claro. la literatura y cualquier corriente que incluya a nuestro querido Perú. Sí, hemos hecho un pequeño paréntesis porque es la situación actual de nuestro país, ¿no? Revisar lo que son las elecciones, pero también tiene que ver con la cultura peruana. Ajá, si hablamos de Perú, tenemos que hablar de nuestra realidad. Así que el próximo programa, apenas inicie, vamos a lanzar pequeños datitos que han sucedido a lo largo de esta semana. También recordarles que hoy se publica el diario Saca Hildebrand su programa, ¿no? A las 8:30 de la noche. Listo, chicos, eso sería todo. Muchas gracias y esperamos amigos. tenerlos en nuestro próximo programa el día próximo lunes. Así es. Adiós. Adiós, se cuidan mucho. Gracias.